un nuevo video. Bueno, hoy les traigo un video en el que vamos a analizar el Hospital Grace de Seattle, que es el de la serie Grey's Anatomy, porque para uno de los finales de mi carrera, que es psicología, específicamente la materia psicología institucional, te pedían elegir una organización con la que puedas ejemplificar todos los conceptos de la materia. Entonces yo dije, ya que me vi las 18 temporadas de esta serie, que me sirva de algo, así que analicé este hospital y bueno, todo lo que pasa dentro de él. Porque dije, bueno, este video les puede interesar a los que vieron Grey's Anatomy y son fans como yo, para poder pensar en algunas cosas más en profundidad de la serie. Y también para los que estén estudiando mi misma carrera y quieran tener un ejemplo de cómo es rendir este examen final, de cómo se preparan los temas y todo eso. Bueno, yo preparé una lámina porque vi que la mayoría de los estudiantes iban con algún apoyo visual, así que también quise hacerlo. Y bueno, sin más que decir, comencemos. Voy a comenzar primero definiendo brevemente qué es la psicología institucional para después pasar al análisis que hice sobre esta serie. Bueno, la psicología institucional es una de las escuelas, hay más, que abordan lo institucional en tanto campo de acción, de intervención del psicólogo. Tiene como unidad de análisis las organizaciones, recorriendo transversalmente las instituciones que la atraviesan y las prácticas organizacionales que se realizan. Bueno, en este sentido es que es un objeto de estudio complejo y heterogéneo. Bueno, con esto de instituciones, según el autor Fernando Ulloa, tenemos una doble acepción. Están las instituciones en sentido amplio, que son las marcas de usos y costumbres de una sociedad, son regulaciones sociohistórico-culturales que guían nuestro comportamiento y nos dan sentido de identidad y pertenencia. Después, por otro lado, tenés las instituciones en sentido restringido, que vendrían a ser el espacio físico en el que se materializan las instituciones. O sea, las organizaciones serían. Instituciones en sentido restringido es como decir organización. Acá en todo esto, el rol del psicólogo institucional consiste en asesorar, digamos, son agentes de cambio, pero ellos no es que llegan y van a tomar decisiones, porque el objetivo es construir, junto a los consultantes, puentes para la salida del malestar, del sufrimiento institucional. Esto lo hacen mediante herramientas y estrategias. La primera actitud clínica que toma el psicólogo institucional cuando llega a una organización es el encuadre. El encuadre es muy importante porque ahí se va a establecer la fijación de ciertas constantes. Se va a decir cómo va a ser el pago, por ejemplo, cuáles son los objetivos de este trabajo, en qué lugar se va a llevar a cabo específico de esa organización, con quiénes, cómo va a ser la comunicación de la devolución una vez que la haya. Y también, bueno, se habla de esto de aclarar el secreto profesional. Entonces, para desarrollar los conceptos de esta materia, elegí una serie de la cual voy a ir tomando escenas a modo de ejemplo. Grey's Anatomy es un drama médico que se trata sobre la vida de cirujanos internos, residentes y especialistas que a medida que van adquiriendo más experiencia en este hospital de enseñanza, intentan equilibrar sus vidas personales con el trabajo. El primer autor que voy a tomar es Malfé, perteneciente a la escuela Psicología Institucional Psicoanalítica. Todos los que están en rojo en la lámina son de esa escuela. Bueno, con su texto Fantasía e Historia pude ir pensando en los distintos momentos de la estructura libidinal del grupo de internos en cirugía. Por ejemplo, el momento de aversión, que es el primero, es un momento mítico que se considera ya dado. Lo puedes pensar una vez que tenés la organización ya formada. Yo lo ubico cuando ellos llegaron cada uno al hospital sin conocerse, allí donde primaba el narcisismo de las diferencias. Después tenés el momento fundacional de conversión, que ahí es donde hay un ideal que los unifica, ¿no? Y en este momento está presente la fantasmática de creer que todos somos iguales y estamos convocados por lo mismo. Y a través de múltiples narrativas, ¿no?, de cosas que van diciendo estos internos por el hospital, pude identificar en estos relatos que hay cierto carácter común, ya que todos ellos ponen al mismo objeto en el lugar de ideal del yo. En este caso sería cuando dicen, por ejemplo, Ellis Grey era una de las grandes, ella es una leyenda viviente, haciendo referencia a una cirujana que era muy buena en la serie, o cuando dicen cosas como él es el dios de la cardiología. Entonces, en este momento, por tener ese objeto como ideal del yo, se van a establecer lazos libidinales entre ellos. Tienen una visión compartida y, según resalta Caes, mantener estos lazos psíquicos con el grupo va a traer ciertos beneficios para ellos. Pero después vemos que en verdad siempre está presente la posibilidad del retorno a la situación aversiva inicial. Esto se da en el momento de subversión. Porque acá los lazos se vuelven ambivalentes. Ellos tienen cada uno una intención de posicionarse como líder cada vez que dicen cosas como solo uno de ustedes ganará la primera cirugía solas con un residente,
solo uno de ustedes puede ganar este premio, solo uno. Entonces cuando solo hay una chance, cada uno tiene la intención de posicionarse como el líder. Y acá es donde se empiezan a trabajar con un modelo de todos contra todos. Es cuando se espían, cuando se roban historias clínicas, cuando se pelean por pacientes. Y a su vez en este momento se da algo del orden de que el líder amado ahora también es odiado, porque ellos llegaban al hospital con las esperanzas de aprender muchas cosas y se encuentran con que les dicen son internos, son sirvientes, el fondo de la cadena alimenticia. O ellos, bueno, querían aprender y se encuentran con que los mandan a hacer, en vez de cirugías, por ahí 10 exámenes rectales. Y a su vez, en una escena, por ejemplo, expresan que sienten que hay un muro con los residentes y especialistas allí operando y ellos como internos que están ahí perdiendo el tiempo. Sin embargo, también considero que después, más adelante, a medida que va transcurriendo el tiempo, el grupo consigue llegar a una alianza en términos de fraternidad, una alianza fraterna, porque se van abonando sentimientos de solidaridad. Digamos, cuando uno de ellos gana la primera cirugía a solas, que es George, no le va bien y hay otros residentes especialistas burlándose de él. Pero, por ejemplo, una miembro del grupo dice, es uno de nosotros el que está ahí, ¿dónde está su lealtad? Y después todos los otros empiezan a decirle, no, no sos un 007, no te preocupes, que 007 era como que tenía licencia para matar, digamos, lo burlaban de esta manera. Pero después entre ellos como que se ofrecían consuelo y también decían cosas como, bueno, seremos torturados juntos, y usaban algo, digamos, contra su líder del grupo, que vendría a ser su jefa de residentes, Miranda Bailey, contra el líder que, digamos, le decían la nazi. Después, el segundo autor que voy a tomar es Mendel, perteneciente a la escuela del socio-psicoanálisis. Él introduce el concepto de acto-poder para decir que la especie humana tiene la posibilidad de toma de conciencia de la importancia que tienen sus acciones sobre sí mismo, sobre los otros y sobre la naturaleza. Esta posibilidad entonces de toma de conciencia es lo que va a permitir después el movimiento de apropiación del acto. Quiere dar cuenta de que el poder está dentro de uno mismo. Y en uno de los capítulos las enfermeras logran darse cuenta de esto, digamos, del poder que sus acciones tienen para la tarea de ese hospital, y entonces realizan una manifestación en la puerta reclamando por horario justo, salario justo, hacen carteles del tipo orgulloso de ser enfermero. Entonces de esta manera buscan ser reconocidos por la totalidad de la organización. El jefe de cirugía decía, no tengo plata para contratar a las enfermeras que deberían cubrir las horas extra que están haciendo ahora, pero le cuestionan que hace poco había preguntado por comprar un robot para cirugía que valía millones de dólares. Entonces le dicen, ¿podría usted y el robot manejar el hospital sin los enfermeros? Entonces, si tuviera que pensar esta situación desde el dispositivo de intervención del socio-psicoanálisis, diría que hay que abrir un tercer canal de comunicación que sea bidireccional, porque no sirve quedarse solo con un canal de comunicación entre pares, así horizontal sindical, ni tampoco que sea una comunicación vertical descendente, donde todo de arriba para abajo. Entonces lo que habría que hacer sería comprometer a los estratos más altos de que respondan con argumentos a los enfermeros. Los estratos más altos vendrían siendo, bueno, digamos, los jefes. Y también se trabajaría para que esta clase institucional de la base de la pirámide, o sea, los enfermeros, se den cuenta de cómo hacer el reclamo. No es lo mismo solo quejarse que pedir con argumentos, ¿no? Porque por ahí solo quejarse estaría más del lado del yo psicofamiliar, donde, digamos, es la autoridad de los progenitores basada en la culpabilización. Entonces eso no permitiría el movimiento de apropiación del acto por temor al abandono. Entonces este dispositivo busca estar más del lado del yo psicosocial, ¿no? Que se dan ese encuentro entre la apropiación del acto y el entorno social. Este dispositivo de intervención es progresivo. Del yo psicofamiliar quiere llegar al yo psicosocial, que este sería el mejor para estas situaciones. Y el autor también considera que la democracia participativa sería la solución a estos problemas, con los sujetos participando directa o indirectamente de la toma de decisiones. Después, como tercer autor, ya me estoy quedando sin voz, voy a tomar a Fernando Ulloa. Que él plantea que toda organización se funda sobre 3 distribuciones: geográfica, de tiempo y de responsabilidades, y que hay ciertos observables que son los movimientos. Él dice 4, pero yo, en base a las mejores escenas de la serie, tomé estos 2. Tenemos, por un lado, el movimiento dinámico de relación formal y fantasiada entre el individuo y la institución. Yo considero que la relación del grupo de internos con la organización se da en un punto adecuado. ¿Por qué? Porque ellos se sienten incluidos en esta organización y les da pertenencia e identidad. Ellos dicen cosas como, este trabajo es quienes somos, o somos adictos al trabajo con complejo de dioses.
Pero por otro lado, ellos no quedan tan pegados a la organización, sino que logran verla como un instrumento, entienden la utilidad que tiene para ellos ser parte de la organización y la usan como un trampolín para su futuro. Porque ellos en algunas escenas dicen, tengo estos años de ser interna para aprender la mayor cantidad de cirugías, y después van buscando otros hospitales a los que postularse más adelante. Entonces, en este sentido es que la usan como un instrumento y no quedan tan pegados a ella, y por eso la relación se da en un punto adecuado. Después tenemos el movimiento de comunicación intrainstitucional, ¿no? Que este refiere a modalidades y sistemas de comunicación que se dan dentro de la institución. Bueno, sucede que en una escena se puede ver cómo la comunicación está coartada. ¿Por qué? Porque se da de manera unidireccional de las jerarquías a las bases. No, bueno, sucede que en la segunda generación de internos, que no son los de esta foto, son otros, digamos, ellos no saben cómo hacer las cosas, porque recién llegaron al hospital y están aprendiendo. Entonces, no sé, sus residentes, en este caso Cristina, que tenía su grupito de internos, le dice, vaya a tal habitación, colóquele esto a tal paciente. Pero ellos no saben cómo hacerlo porque están aprendiendo, pero a la vez no tienen posibilidad de preguntar cómo se hace, porque cada vez que lo hacían eran humillados y los trataban mal. Entonces no había posibilidad de diálogo alguno. Por lo cual acá la comunicación está coartada, esto da lugar a la aparición de la clandestinidad en forma de rumores, chistes, y bueno, incluso resuelven practicar cirugías entre ellos para poder aprender. Pero, o sea, me refiero a cirugías tipo, se abrían entre ellos, se cortaban el brazo y se hacían suturas entre ellos, cosa que no se puede hacer. Después voy a tomar al autor Caes, ya que él habla de las formaciones intermediarias. Estas son las que van a posibilitar el vínculo entre el sujeto y la institución porque sostienen el aparato psíquico grupal. Y van a implicar renuncias pulsionales y establecen modos vinculares. Estas son el contrato narcisista y el pacto de negación. El contrato narcisista tiene una doble condición, ¿no? Porque por un lado tiene un fin para el sujeto y también responde a una cadena intergeneracional. Al sujeto se le permite llegar a un lugar que es ofrecido y que ya fue significado por otros miembros del grupo que tomaron algo del mito fundador, ¿no? Se topan con este discurso del antepasado. Entonces, la condición para que este sujeto entre es que permanezca y transmita el mismo sentido y significado. Esto lo ubico cuando en un momento ellos que eran internos pasaron a ser ahora residentes. Entonces cada uno de ellos tiene su grupito de internos a los que enseñarles y por quienes son responsables. Pero estos son los internos que se mandaron el error de practicar cirugías entre ellos, de cortarse, de abrirse el cuerpo cuando no tenían nada, y esto no se puede hacer. Entonces ellos tienen que, digamos, retarlos y ponerlos en su lugar, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, como no saben cómo hacerlo, van a buscar a la jefa de su grupo, que es Miranda Bailey, digamos, quien fundó ese grupito como la líder, y le dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos, doctora? A lo que ella responde, estoy cansada, ustedes fueron mis bebés, yo ya los crié, críen a sus propios bebés, hagan sus propias pláticas, ¿no? Como sus propios discursos de sanción. ¿No? Entonces, bueno, acto seguido, ellos van a hablar con los internos y sucede que los retan de la misma manera en la que a ellos los retaban, utilizando incluso las mismas palabras y los tratan de una manera en la que a ellos no les gustaba ser tratados. Le dicen cosas como, están a prueba, un estornudo y están fuera, ¿no? Entonces, en este discurso, ¿no? En el que los retan, en el que aplican una sanción, se puede ver cómo este grupo ya internalizó los valores del hospital, como bueno, el respeto, el trato al paciente, no sé, el pedir disculpas, y logran transmitirlo, ¿no? Transmiten ese mismo sentido y significado, ya que ahora están en este nuevo lugar, ¿no? Y es porque se modifica la fantasmática, digamos, en esto de el pasaje de un lugar a otro, de interno a residente, ya las cosas son distintas. Ellos logran entender que ahora su función es retomar el discurso del antepasado fundador del grupo y hacen que los demás entiendan cómo se hacen las cosas en este lugar. Después la otra formación intermediaria es el pacto de negación. Esta es el reverso y complemento del contrato narcisista. Hay que pensarlos juntos. El pacto de negación tiene como principal función mantener espacios psíquicos comunes, y para esto se condena a la represión o a la negación aquello que pueda entorpecer la ilusión de estar en cierta igualdad con los otros. Hay deseos que el sujeto no realiza por el hecho de poder pertenecer. Por ejemplo, se sabe que los turnos en este hospital de enseñanza son muy largos, de hecho creo que la serie empezaba con un turno de 48 horas, entonces en este sentido, estos internos que aspiran a ser cirujanos especialistas
ya saben que tienen que resignar su vida social por esto de que el paciente siempre es primero. Y se puede ver cómo a medida que avanza la serie se van alejando de las personas que, digamos, no tienen el mismo trabajo, que son de fuera del hospital, e incluso buscan pareja ahí adentro. Entonces renuncian a la vida social y a la vez también las internas o residentes que son madres tienen que resignar horas de pasar tiempo con sus hijos, porque para poder seguir siendo parte de este programa, de este hospital de enseñanza, hay cierto horario que cumplir. Entonces dejan un poco eso de lado. Hay una frase que expresa muy bien esto que sucede en el pacto de negación, que es que el precio del vínculo consiste en aquello que no puede cuestionarse entre las personas que se vinculan. En una escena, por ejemplo, el doctor Burke le pregunta a Cristina: tengo una cirugía, ¿quieres asistirme? Así todo canchero. Y ella tipo, como que no estaba de guardia, ¿viste? Así como, y el doctor Burke le dice: estás de guardia, ¿no? Y entonces Cristina le dice: sí, ¿no? Y ahí es como que se ve perfecto el pacto de negación, porque él ya sabía que ella no estaba de guardia, pero a la vez sabe que todos tienen que decir que sí, porque el paciente es primero. Y de hecho ella ni siquiera da explicaciones de por qué no podría, de si había estado de guardia la noche anterior o si ya había arreglado otro plan. Ni siquiera se puede decir esto de tenía otra cosa, pero ahora veo si lo muevo, porque es algo que no está bien visto entre los miembros del grupo. Es aquello que está condenado a la negación. Después, bueno, la psicología institucional se encarga del sufrimiento por la institución en particular. Esto quiere decir por las características inherentes a su estructura social e inconsciente propia, ¿no? Y bueno, hay 3 disfunciones observables. Tenemos acá el movimiento de perturbación de la fundación y la función instituyente. Esto se da cuando hay un debilitamiento del espacio psíquico común, digamos cuando no hay suficiente ilusión institucional, y esto priva a los sujetos de una satisfacción importante. Por ejemplo, en la serie sucede que Cristina Yang es nominada a ganar los premios Harper Avery, pero pasaba algo como que el hospital tenía cierta asociación con esa familia, entonces nadie de ese hospital iba a poder ganar un premio, porque si no quedaba como que estaba arreglado, algo de ese estilo pasaba por atrás, ¿no? Entonces, bueno, después también más adelante ella se va de este hospital, otros especialistas se van, y bueno, ya para los que estudian ahí, es como que falta motivación saber que por estos vínculos del hospital con esa familia, los que trabajan ahí, por más que se esfuercen, no van a poder ganar el premio o van a quedar como que fue arreglado, ¿no? Y bueno, cuando más adelante avanza la serie, se van los especialistas originales, digamos, de las primeras temporadas. También los internos expresan que sienten su educación estancada y que el Hospital Grace de Seattle ya no es la primera opción para sus estudios y que ya no es lo que era antes. Después también tenemos las trabas a la realización de la tarea primaria. La tarea primaria es la razón de ser de la organización, el motivo por el cual empiezan a formarse los vínculos entre los sujetos, y sin poder realizar esta tarea primaria la organización no va a sobrevivir. En esta serie sucede que, bueno, ellos son cirujanos, su tarea primaria sería salvar vidas operando. Pero en un momento, al lado del hospital, abren una clínica de atención gratuita a la comunidad, algo así como la atención primaria más básica en salud. Y ellos a veces les toca trabajar ahí en ese lugar, por lo cual se sienten desmotivados y sienten que están perdiendo el tiempo, porque no llegan cirugías a esa clínica de atención gratuita a la comunidad. Llegan casos como, por ejemplo, venía un papá con su hija que no tenía mamá y querían que les explique cosas de educación sexual, o sea, nada que ver para el motivo por el que estaban trabajando ahí. Entonces los sujetos, bueno, se sentían desmotivados y que estaban perdiendo el tiempo porque, digamos, con esta clínica se desviaban de la realización de la tarea primaria. Después, una tercera disfunción puede ser la instauración y mantenimiento del espacio psíquico. Esto cuando se expone a los miembros a experiencias muy angustiantes sin tener experiencias satisfactorias en compensación. Por ejemplo, a Icy Stevens, una de las internas, una especialista le encarga cuidar a una bebé durante toda la noche y que a la mañana siguiente, cuando volviera, tenía que estar viva esa bebé, y si no iba a responder ella. Entonces, bueno, la cuida toda la noche, pero resulta que se le muere. Cuando viene la especialista a la mañana siguiente, ella está muy nerviosa y todo eso, y le dice: no, igual esa bebé se iba a morir, lo hicimos para que practiques. Entonces era una experiencia sumamente angustiante. Después tenemos al autor Luró, perteneciente a la Escuela de Análisis Institucional o Socioanálisis también. Son 2 nombres para referirse a esta escuela. Bueno, él plantea 3 momentos para entender a las instituciones. Tenemos un primer momento que es de lo instituido, ¿no? Donde aquello universal que plantea la institución es un concepto aceptado por todos sin ningún tipo de reclamo.
Yo lo ubico con esto del postulado de que el Hospital Grace de Seattle es el mejor para enseñanza así quirúrgica, es un programa innovador y sorprendente. Pero después hay una situación que para mí constituye un analizador, porque este hospital de enseñanza queda en el puesto del ranking número 12 entre los mejores hospitales de enseñanza, y eso es muy bajo, ¿no? Yo pienso como un analizador porque, bueno, Luró lo define como aquello que permite revelar la estructura oculta en términos de que estaba naturalizada y la obliga a hablar. Entonces, gracias a esta situación de que quedaron en el puesto número 12, da lugar a la emergencia de lo instituyente, ¿no? Porque se empiezan a ver las fallas de la institución. De si éramos el mejor hospital, ¿cómo puede ser que quedábamos en el puesto número 12? Entonces, en este momento en que se empiezan a ver las fallas, el jefe les dice: se duermen en sus laureles, hay cirujanos negligentes, todos fallaron, no saben nada, esto se termina ahora. Entonces, estas fallas que pasan en el hospital son 4. Se estaban dando cuenta de que todos tendían a elegir cierta especialización en cirugía, entonces cuando venía un paciente que tenía otra cosa no sabían qué hacer. También que había mucho favoritismo y lealtades personales con las que se cubrían errores. Se involucraban mucho emocionalmente con los pacientes o no tenían nada de empatía. Y también, bueno, que digamos los de más arriba, los residentes o especialistas, no estaban enseñando y explicando con entusiasmo a los nuevos internos que llegaban. Esto da lugar a la institucionalización, donde el protocolo de enseñanza quirúrgica va a cambiar oficialmente. Digamos, es un momento en el que no se idealiza la institución, pero tampoco se magnifican sus fallas. Y al aceptarla con sus cosas buenas y malas, pudieron implementar ciertos cambios. Que bueno, había rotaciones obligatorias para que no se queden solo en un servicio. Dijeron basta de relaciones personales. Intervenían más ahí con respecto al trato a los pacientes, les marcaban dónde ya se estaban involucrando mucho, preguntaban cosas personales que no hacían falta, o cuando había que tener más empatía, intervenían en eso. Y también, bueno, se les pidió a los residentes y especialistas que enseñaran con más entusiasmo porque esto es un hospital de enseñanza. Después, por último, tenemos al autor Hugo Landolfi, perteneciente a la Escuela de Psicología Organizacional. Él habla sobre 8 estilos esenciales de liderazgo, pero bueno, yo tomé 2 porque son los que más se ven en la serie. Y bueno, él dice que un líder es aquella persona a la que un grupo reconoce como jefe u orientadora, y el liderazgo vendría a ser esta capacidad de transformar una visión en realidad. Y también dice que hay 3 características que hacen a un líder. Ellas son personalidad, logros y mente. Bueno, en personalidad tiene que ver con esto de que conozcan bien sus fortalezas, sus debilidades, que le pongan empeño y se dedican completamente a la tarea. Después tenemos en mente que tienen gran capacidad de análisis y se familiarizan con todo aquello que necesiten saber para lograr sus objetivos. En logros tiene que ver con esto de que ya que le ponen empeño, esto trae excelentes resultados y estos permiten a la vez influir en los demás. El jefe de cirugía Richard Weber considero que es el tipo de liderazgo natural. ¿Por qué? Porque él es un líder que motiva al grupo, los puede conducir en la dirección que él desea, mantiene una actitud positiva y es como un liderazgo que no es impuesto desde afuera, sino que se da por la propia convicción de los miembros. Él tiene cualidades innatas. A lo largo de la serie, él empieza siendo jefe de cirugía, pero después hay otras personas que van consiguiendo ese puesto. Y aún así, cuando se lo cruzan en los pasillos, a pesar de que ya no es el jefe, le dicen como, oh, jefe. Y todos tienen como este respeto porque ya lo tienen conceptualizado como tal. Y siempre tiene más poder que la otra persona que haya conseguido el puesto. Es como que él sigue siendo el jefe, no importa no importa quién lo sea oficialmente. Por ejemplo, en unas escenas, el que ya no es más jefe se sienta con los demás trabajadores a almorzar. Y todos los demás se quedan callados, ¿no? Es como que no lo incluyen ni se animan a hablar de ciertos temas, porque bueno, a pesar de que ya no es el jefe y que él está intentando mantener una conversación entre colegas, lo tienen conceptualizado como tal, entonces no se animan a hablar ciertos temas o se alejan y lo dejan medio excluido, porque para ellos siempre va a ser el jefe. Este es un tipo de liderazgo eficaz porque él inspira confianza, enseña a todos por igual y también los mantiene motivados. Después tenemos a la jefa Miranda Bailey, que yo considero que es del tipo de liderazgo carismático. Ella es un líder que nace, no se hace. Tiene la capacidad espontánea de motivar a los miembros del grupo y ellos la siguen con admiración. Este modelo de liderazgo puede conseguir excelentes resultados y también puede innovar porque es como que busca que los demás se esfuercen para dar lo mejor de sí. Por ejemplo, se le ocurrió muy al principio de la serie hacer un juego en el hospital en el que cada procedimiento que realizaban tenía un puntaje. Por ejemplo, hacer suturas, no sé, valía un punto. Entonces los internos iban jugando este juego, consiguiendo puntaje
y el ganador tenía un premio. Ellos estuvieron muy motivados varios días en el hospital realizando estos procedimientos, y el que ganaba se llevaba uno de estos cositos que son como mini celulares, a los que los llaman cada vez que los necesitan, que hay una cirugía, y lo cubrió todo con brillitos, así con perlas, y era como este llamador, no sé cómo se llama el dispositivo, pero era como el de la suerte, ¿no? Porque dice, ahí vamos a llamar cuando estén las mejores cirugías, ¿no? El que gane este cosito va a ser solicitado para las mejores cirugías. Entonces estaba logrando que todos los miembros den lo mejor de sí. A su vez también en otro capítulo realizó un procedimiento como de donación en dominó, se llamaba, donde había muchísimos donadores implicados, como ella le va a donar el riñón a tal, y cuando ella done por su hijo va a hacer una donación voluntaria acá, y lo hizo en una pizarra con las caras de las personas así conectadas, todo muy didáctico. Y en este procedimiento dominó de donación de órganos, si uno no aceptaba, se caía todo, porque estaban todos conectados, ¿no? Y entonces esto mantenía muy motivados también a los miembros del grupo, porque sabían que si uno decía que no, ya se caía el procedimiento entero. Entonces, ella como líder supo asumir riesgos y mantener a los internos enfocados, despertando en ellos admiración y confianza. Esta donación trajo excelentes resultados que van a permitir posicionar mejor el hospital. Y una de las desventajas que tiene este tipo de líder es que si se va, puede que la organización se desestabilice. En un momento ella creo que tiene como una licencia por maternidad, algo así, entonces no va y dejan a otra a cargo de este grupito de internos, a otra persona. Y ella va al hospital en un momento, creo que para consultar algo sobre su propio cuerpo, pero no es que está ahí para trabajar, ¿no? Fue a revisarse algo nomás, y ya se le tira a todo el grupo de internos diciendo, oh, volvió, qué bueno, no es lo mismo sin usted. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué le digo al otro? Mire, tengo este caso. Y entonces es como que se desestabilizó todo cuando ella no estuvo. Y bueno, por suerte para mi garganta, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado esta manera así de pensar la serie. Estos autores que están acá en la lámina son los más difíciles de la materia y son los que te aconsejan que uses, porque si vos te vas mucho por el lado de la psicología organizacional, es todo el plano de lo manifiesto, todo muy observable, muy básico, y enseguida para mí los profesores te van a correr a hacerte preguntas sobre estos autores. Así que nada, espero que les sirva mucho este video. No te olvides de dejarme tu like, de esta manera estarías apoyando mucho al canal, algún comentario o si tienen alguna duda que quieren que responda. Y no se olviden también de suscribirse y activar la campanita, así no me pierden ahí en el mar de videos de YouTube y me vuelven a encontrar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video, chao.